Bueno, pues ahora sí vamos a dar comienzo a este webinar. Bueno, yo soy Amaya Echevarría, soy la directora de UNAF y en primer lugar pues, quiero agradeceros a todos y a todas las que os habéis unido por estar ahí, por vuestro interés. Te voy a presentar muy brevemente UNAF para las personas que no nos conozcáis. Somos una organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de ámbito estatal, que fue creada hace 35 años. Precisamente este año celebramos nuestro 35 aniversario. Y fue creada para promover los derechos y el bienestar de las familias en toda su diversidad. En un momento de nuestra época que estaban visibilizándose muchos más modelos familiares, y UNAF se creó precisamente para eso, para luchar por sus derechos y para conseguir que todas las familias alcanzasen el bienestar, fuese cual fuese su constitución o su modelo. Por un lado, somos una red de entidades, somos 21 entidades que trabajan en el campo de las familias desde distintos ámbitos. Una de ellas es la que tenemos hoy aquí, la Federación de Mujeres Progresistas, con la que es un placer colaborar siempre y muy en particular que hayan preparado este webinar para que podamos ofrecerlos. Además, tenemos proyectos propios con los que queremos contribuir directamente al bienestar de las familias. UNAF es pionera en mediación familiar en España, somos la mediación familiar, porque entendimos que la cultura de la paz que promueve pues, ayudaba a familias que estaban atravesando una situación de vulnerabilidad y que con esto podíamos ayudar sobre todo a los niños, niñas y adolescentes que son los principales perjudicados y perjudicadas de los conflictos familiares. Este servicio tuvo un gran éxito y empezamos a introducir otros servicios relacionados con la mediación, como son la mediación para familias con hijos e hijas adolescentes y la terapia para familias reconstituidas. Son servicios que seguimos prestando de forma gratuita en Madrid a día de hoy. También muchos proyectos de mejora de las relaciones en centros escolares o de prevención de conductas de riesgo para preadolescentes y adolescentes. Además, tenemos algunos proyectos en los que apoyamos a familias en situación de migración para que puedan defender sus derechos sexuales y reproductivos a través de la mediación intercultural y la atención. Otra forma que tenemos en UNAF de generar impacto social es a través de los diferentes programas de sensibilización y de formación que ofrecemos de forma gratuita a familias y a las profesionales que las atienden, como es el que tenemos hoy aquí y que podemos ofrecer gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y por último, también tenemos una importante labor de investigación, de difusión, tenemos estudios, tenemos guías, tenemos mucha información que os invito a visitar en nuestra web, unaf.org. En el webinar de hoy vamos a tratar un tema muy complejo, un tema muy interesante que muchas veces los profesionales que habéis trabajado con nosotras pues habéis comunicado que tenéis dificultades ya en la identificación de los abusos o agresiones sexuales cuando tratáis con mujeres. Muchas veces es porque la propia mujer puede no ser consciente de ello o pues que lo esté ocultando o que no quiera revelarlo, y es un tema complejo y por eso lo que queremos es ofreceros claves, estas claves para ver qué es exactamente la violencia sexual hacia la mujer, sus distintas manifestaciones y tipologías. Luego queremos ofreceros información sobre el impacto psicológico que tiene esta violencia en la vida de las mujeres. Y por último, os proporcionaremos algunas pautas de actuación cuando os encontréis con una situación de abuso o agresión sexual. Y para ello pues tenemos a Jessica Joaquín, que es psicóloga en la Federación de Mujeres Progresistas. Así que os deseo que aprendáis mucho, que sea un webinar provechoso para todos y todas. Y doy paso a Jessica, cuando quieras. Muchas gracias, Amaya. Espero que me oigáis bien, ¿vale? Suelo hablar bajito. Si veis qué tal, pues alguna me decís que suba el volumen y lo hago sin problema. Bueno, antes de poner la presentación, agradecer a UNAF que cuente con la federación. Yo llevo trabajando 13 años y medio en la federación, siempre he trabajado con programas relacionados con la violencia de género. Entonces, bueno,
Un poquito desde mi experiencia, que yo creo que es a veces lo más útil, y también en estos 13 años la violencia sexual la he aprendido un poco desde la práctica, ¿no? Es verdad que hay que formarse y leer mucho, pero yo cuando empecé este tema era muy desconocido, apenas se hablaba, apenas intervenía a nivel terapéutico. Y yo he tenido que aprender un poco sobre la marcha con las realidades que me contaban las mujeres y sobre todo desde sus vivencias. Entonces, es un poco los que os traigo, mi pequeño aprendizaje o mi pequeña experiencia, os la traigo aquí y bueno, espero que sea de utilidad. Cualquier cosa, pues me vais preguntando y en la medida que sepa y tenga esos conocimientos os ayudaré, ¿vale? He intentado que sea un taller bastante práctico, porque como os he dicho, lo voy a hacer desde la práctica y sencillo, o sea, voy a utilizar un lenguaje muy coloquial, no voy a utilizarlo desde el punto de vista tanto como psicóloga, porque entiendo que habrá profesionales de diferentes ámbitos. Entonces yo creo que la clave fundamental no solo es saber qué es la violencia sexual, sino cómo tengo que identificarla y si trabajáis principalmente con mujeres, tiene que haber como un detector fundamental que os haga pensar que probablemente esa mujer en un porcentaje alto ha sufrido algún tipo de violencia sexual, ¿no? Y eso está causando algo en ella y tenemos que ayudarla en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, por ahí va a ir un poco mi intervención. Voy a compartir la pantalla, a ver si que hemos estado probando antes y no nos salía bien, pero espero que ahora sí. Vale, creo que se ve. A ver. ¿Se ve, verdad? Voy a reducir esto para... Vale. Bueno, pues vamos al lío. Espero no ser muy intensa en mis comentarios y en mi explicación. Es verdad que llevo mucho tiempo sin hacer un webinar y porque ahora ya hemos vuelto a lo presencial, entonces es como otra vez volver a la pandemia. Y bueno, espero que no se me haya olvidado mucho y que pueda transmitiros todo lo que os quiero transmitir. Lo primero que traía, bueno, como algo fundamental que siempre hay que tener muy claro es qué es la violencia sexual. La violencia sexual para mí es una forma más de violencia contra las mujeres, porque principalmente lo sufrimos las mujeres, y la violencia sexual definida por la OMS viene manifestada así, ¿no? Es todo acto sexual, evidentemente con una tentativa de consumar un acto sexual, en el que también se hace explícitos y recoge esos comentarios o esas insinuaciones sexuales hacia otra persona que no son deseados por ella y que tienen unas acciones principalmente de utilizar y comercializar la sexualidad de una persona mediante la coacción, ¿no? Independientemente de la relación que tenga con esta víctima, puede ser una relación que sea de pareja o puede ser una relación con una persona desconocida y principalmente no solo en el ámbito del hogar, que pueda ser dentro de la pareja, que es una de las violencias más desconocidas, sino que también puede darse fuera de una relación más familiar o sentimental, sino que también puede darse en un lugar de trabajo, que es también el acoso sexual, una de las violencias que bueno, es más difícil de identificar y sobre todo de llevar a la práctica cuando hay que poner una denuncia, ¿no? Entonces, para mí, en resumen, la violencia sexual, que es lo que os pongo en morado, es una grave situación que afecta a muchísimas mujeres, diríamos, yo casi diría que a todas las mujeres, porque es raro que haya una mujer que no haya sufrido algún tipo de esta violencia o que haya estado expuesta. Lo que pasa que a veces está tan normalizada que no somos conscientes de que la hemos vivido. Pero yo diría que todas las mujeres en el mundo, en algún momento de nuestra vida, hemos sufrido este tipo de violencia. Y es una violencia que se da principalmente por esa razón de género, por el simple hecho de que somos mujeres y por ese sistema patriarcal en el que nos educamos y crecemos, donde los hombres ejercen esa forma de violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer y como una vía de dominación para conseguir que la desigualdad siga estando presente y que la discriminación pues sea una realidad en nuestra vida, ¿no? Entonces, es un poco de forma más sencilla y quizás más genérica lo que para mí sería esa violencia sexual. Desde esta definición tenemos ya un punto clave que nos marca, ¿no? Esta definición que es, como os he dicho, que
todas las mujeres en algún momento de nuestra vida probablemente hemos sufrido esa violencia. Esto lo que va a hacer es que cada vez que nos encontremos una violencia, una mujer, tenemos que tener a lo mejor una lucecita o esas gafas de la perspectiva de género que nos hagan pensar que esa mujer ha estado expuesta a esta violencia y que quizás ella no es tan consciente de ella, pero que en muchas ocasiones está generando, desde el momento en que la sufrió, un comportamiento, un pensamiento, unas creencias y una realidad de vida en ella diferente a no haberla sufrido. Y eso lo tenemos que tener como un punto clave siempre que estemos ante una mujer en nuestros trabajos o en nuestras intervenciones. Algunos datos que os traigo quizá también para crear como un contexto de por qué hoy hemos decidido hablar sobre este tema. Pues mirar, en febrero de 2022 la ONU, en un informe que sacó, vino a decir que 1 de cada 3 mujeres de más de 15 años en todo el mundo, en algún momento de su vida, había experimentado algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja o una violencia sexual por alguien que no era su pareja. Como os decía, la violencia sexual dentro de la pareja es una de las formas de violencia de la que menos se habla y más desconocida, y que en muchas ocasiones las mujeres, cuando vienen por un tema de violencia, si no se saca ese tema es como algo que está ahí y que forma parte de una realidad que ellas viven y de una dinámica que consideran que es la normal dentro de una relación. Entonces, hay veces que la violencia sexual, y ya voy anticipando ciertas cosas, dentro de la pareja no es solo el hecho de agarrarla y de forzarla a tener una relación, sino que hay otras formas, digamos, más sutiles de ejercer esa violencia sexual y que quizás muchas veces ni ellas ni nosotras y nosotros como profesionales somos capaces de identificar y que veremos un poquito más adelante. En la macroencuesta que se sacó en el 2019, que yo creo que fue una de las mejores macroencuestas que se ha hecho en la actualidad y que recoge un montón de datos que son importantes y que nos hacen tener más conciencia de dónde vivimos y de lo que tenemos a nuestro alrededor, pues algunos datos que aparecen son que más de 2,8 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. El 84% de estas víctimas suelen ser mujeres, un porcentaje mucho más bajo es el de hombres, y que las personas que son los responsables de estas violencias son hombres en un 96% de los casos. Veis que las mujeres, muchas veces estos datos son también porque cuando das este tipo de charlas, pues hay veces que salen esos comentarios desde esa postura, ¿no?, de defensa del patriarcado, de que las mujeres también ejercen violencias y todas estas cosas, ¿no? Sí, pero bueno, como veis, los datos son lo que son y muestran que el porcentaje mayor, digamos casi al 100%, son violencias que ejercen hombres hacia las mujeres, ¿no? Y que los tipos de delitos principalmente que sufrimos las mujeres, en un 45% sería abuso sexual, 13% agresiones sexuales y 12% son agresiones con penetración. Estos son datos del Ministerio del Interior del 2020. Ahora tendríamos que verlo de otra manera por el cambio de ley, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que los datos no son muy diferentes y lo que tenemos que tener muy presente es que 4 mujeres en España son violadas al día. Es decir, hoy, que es martes, probablemente haya 4 mujeres que van a ser violadas en nuestro país. Y bueno, algunos de los datos que por ahí os pongo también son que el 86% de las mujeres ha sufrido violencia sexual dentro de su relación de pareja en la actualidad, como una forma más de violencia, y que las mujeres que padecen alguna discapacidad, esta violencia suele ser muy alta y por su discapacidad, en el nivel que la tengan, es mucho más complicado que la manifiesten y que podamos detectarla, ¿vale? Y bueno, al final esto también es algo que vemos. Las denuncias en estos temas es verdad que han ido aumentando, pero es un porcentaje muy bajito en comparación con toda la violencia que existe, que está, y que si pedís, por ejemplo, datos, mientras que en algunas ocasiones pedimos datos a policía, a Guardia Civil, pues te dicen que son muy bajitos las denuncias que se ponen,
pero la violencia está ahí y lo sabemos las que recibimos a mujeres que por sus razones que hay que respetar no quieren denunciar y que sabemos que esa violencia está ahí y está con ellas, ¿no? Entonces, bueno, un poco por contextualizar. Si veis estos datos que me parecen como muy llamativos y que creo que son fundamentales, sobre todo cuando te enfrentas ante estos comentarios de gente que te hace ver que, bueno, que quizás no es tanto, que las mujeres somos muy exageradas y estas cosas, en el 2021 el Instituto de la Mujer, los datos que tiene recogidos, veis que el porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia, ¿vale?, es 86%, y si veis el total de número de casos, las mujeres han sufrido 14.608 agresiones de diferente tipo y los hombres 2.340. La diferencia yo creo que es muy marcada, es evidente, y por eso yo en este momento y a partir de estos datos que os he mostrado sí que voy a hablar de esa violencia sexual que sufren y sufrimos principalmente las mujeres, ¿vale? Esto no significa que los hombres no la sufran, que también, pero los datos nos muestran que es una realidad evidente en lo que vivimos las mujeres y por ello yo voy a hacer más referencia a la violencia sufrida por mujeres, ¿no? Y vamos a empezar al lío. Os traigo algunas cositas que he encontrado que son de, bueno, bastante actualidad y también para ir contextualizando, ¿no? Hemos dado estos datos y por qué existen todos estos datos, ¿no? Entonces, si hacéis una búsqueda, que yo os invito, que es un poco lo que yo hice, entráis en Google, ponéis violencia sexual, ejemplos de violencia sexual o en la tele, que por suerte ahora se está dando más visibilidad a estas cosas. Es verdad que se están haciendo muchas campañas para erradicar esta violencia sexual, pero siempre se pone el foco en la misma persona, que es en las mujeres, ¿no? Ten cuidado, no vayas sola, vete en taxi por la noche, todos estos mensajes, ¿no? Ten cuidado con la copa, sobre todo a las chicas jóvenes cuando salen, ten cuidado con la copa, no la dejes en ningún sitio, incluso se hacen tapavasos, ¿no? Todos estos programas que se hacen y campañas como una forma de prevenir la violencia, porque es verdad que existe, pero el foco no se pone donde hay que ponerlo, que es en los hombres, que son los que ejercen esta violencia. Entonces, si hacéis esta búsqueda como la que yo he hecho, vais a ver que, por ejemplo, hay este tipo de camisetas que venden en Amazon, hay memes que publican, ¿no?, que, bueno, de alguna forma se burlan de la violencia que sufren las mujeres y que sufrimos las mujeres. Bueno, los podéis leer, ¿verdad? Mirad, aquí por ejemplo ya veo, ¿no? Los hombres te voy a violar y la mujer, no, 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 las mujeres te voy a violar y el hombre como, uy, qué bien, ¿no? Si veis esta campaña gallega, que es de ropa de deporte y demás, vestirte con mallas, salir a correr de una forma cómoda, que para correr no vas a ir tapada hasta arriba, ¿no? Te previene de que te puede suceder algo, ¿no? Algo malo, que si vas sola por la noche corres un riesgo. Entonces, estos mensajes desde muy pequeñas los tenemos muy interiorizados porque están ahí y porque los padres y las madres nos lo trasladan. No, ten cuidado, no vayas sola, cuidado con lo que te pones, avísame cuando llegues. Todos estos mensajes nos los dicen, entonces nos crean ya desde que somos muy pequeñas ese mensaje de tener miedo, ¿no? De que nosotras estamos en una sociedad donde no es segura y que tenemos que cuidarnos nosotras porque nos puede pasar algo. Cosa que los chicos, evidentemente, desde que son muy pequeños, no viven y esos mensajes no se les trasladan. Y luego, algunas de las noticias que ahora estamos viendo, es verdad que en muchos coles y en muchas ciudades, institutos, se están haciendo campañas y programas para prevenir, desde el uso de la pornografía, que es algo donde yo no voy a entrar mucho, pero luego si queréis hacerme alguna pregunta, pues lo hablamos. Pero es verdad que la pornografía es la escuela a día de hoy de sexualidad. En mi época, yo que voy a hacer casi 40 años, pues la pornografía era como menos accesible, sí que podías utilizar, pues yo en mi caso, revistas, ¿no? Yo veía la Vale, que era donde más información de este tema había, pero ahora con
con las nuevas tecnologías sí que tiene un acceso a la pornografía de manera además que no tiene por qué ser consciente ni buscada, sino que un niño o una niña de una palabra que le hace mucha gracia, que puede ser teta o culo, si la escribe en el móvil que le deja a su madre y escribe esa palabra porque le hace gracia, va a encontrar probablemente páginas porno o le van a salir mensajes que lleven al porno, ¿no? Entonces ya se está educando de una manera que en edades muy jovencitas, normalmente 11, 12 años, están accediendo a esta pornografía como una forma de aprender de la sexualidad porque no reciben otro tipo de educación. Es cierto que es muy difícil educar en sexualidad porque hay un tabú de lo que se piensa. Nosotras que a veces vamos a institutos y coles, te ponen una traba fundamental de no te voy a permitir dar esta formación porque se piensan que estamos incitando a que haya más relaciones sexuales, que tampoco es malo que las tengan. Lo que tenemos que intentar es que si tienen esas relaciones sexuales, que sabemos que las tienen, pues tengan la información necesaria y la información segura y sana para poderlas tener. Entonces es como una medida supuestamente preventiva que ejercen en muchos colegios e institutos, incluso en la sociedad y dentro de las familias, de no hablar de este tema para evitar que se fomente la sexualidad, que eso es lo que se piensa, pero en realidad sabemos, porque la gente joven lo manifiesta, que las relaciones sexuales empiezan de forma muy joven y estamos viendo, nada más que pongamos el telediario o leamos el periódico, que podemos ver mucha violencia sexual, chicos muy menores, muy pequeños, que están ejerciendo esa violencia hacia chicas. Entonces, algo tenemos que hacer, lo fundamental sería educar en la sexualidad, pero para mí es algo que no se hace y no se está haciendo bien ni de una forma adecuada. Entonces, bueno, nos enfrentamos ante todo esto que os he intentado mostrar aquí, ¿no? Si vamos cerrando el contexto, es verdad que a partir de los Sanfermines y de todo el tema de la manada fue un punto de inflexión, siempre en todos los temas, ¿no?, que son sociales, hay un suceso que marca un antes y un después y es verdad que la manada fue un antes y un después en esta violencia. Es verdad que a partir de ese momento es algo de lo que se habla mucho más, e incluso en los medios de comunicación que tienen un papel fundamental en este tema. Y bueno, pues quizás a lo mejor hace 10 años no tendremos un webinar sobre este tema, no tendríamos un webinar probablemente, pero tampoco una charla sobre este tema sería algo muy anecdótico, ¿no? Y es cierto que ahora pues hay muchas más formaciones sobre este tema porque se está viendo que es una realidad que siempre ha existido, pero que nunca ha estado presente y que nunca se ha puesto sobre la mesa por el que hay que trabajar. Entonces, bueno, la visibilización que se está haciendo es, se ha pasado de algo más privado que sucede a una persona de manera muy íntima y de la que no se habla, a algo más público, ¿no?, a reconocerlo como un delito y como tenemos que dar ese paso a entender que no es solo un delito, sino que es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos y de la educación que recibimos. Ese es como el gran salto, ¿no?, y que eso es lo que nos queda por trabajar todavía a nivel social. Y bueno, sobre todo crear como más recursos y profesionales especializados en este tema que ayuden a las personas que realmente sufren esta violencia y puedan sanarse, porque si no es una violencia que te va a marcar de por vida. Entonces, os traía aquí como el triángulo de la violencia de Galtung, que me parece muy como una forma de resumir un poco este contexto que os intenta poner. Y veis que es un triángulo donde abajo está esa violencia cultural y estructural, ¿no?, que es este sistema y la ideología patriarcal en la que vivimos, todo lo que nos van enseñando y educando desde que somos muy pequeños, que es muy invisible, que luego lo vamos a poner en ejemplos, y que lo que vemos, que es lo más visible y es la forma de violencia más directa, pues son esas agresiones sexuales y las violaciones, que es como lo que más conocemos o lo que más oímos, pero que hay otras formas de violencia que siguen estando muy invisibilizadas, que pensamos que en nuestros países no suceden, que eso es en otros países, pero que siguen estando aquí de alguna manera y que tenemos que ponerlos en valor
y ofrecerles sobre todo esa ayuda. Es verdad que dependiendo de la ciudad en la que vivamos, pues va a ser en mayor o menor medida, pero tenemos que tener muy claro que en España esto existe, que la mutilación genital existe, que los matrimonios forzados existen, aunque pensemos que existe muchísima explotación sexual en España. Lo que pasa es que es verdad que la sociedad se encarga mucho de ocultarlo y de que no lo veamos y que no nos moleste, ¿no? Porque es una violencia que molesta y claro, eso evidentemente la cultura patriarcal no va a permitir que nos moleste y que las mujeres nos quejemos de que esto está pasando y que nos pasa a nosotras. Entonces, es algo que es como un círculo, ¿no? Donde esa violencia estructural y cultural sube a la violencia directa y que esa violencia directa lo que hace es retroalimentar todo el sistema que está en la base y donde tenemos principalmente que erradicar, ¿vale? La expresión máxima de esa violencia es el triangulito de arriba, ¿no? La punta del iceberg, pero donde hay que trabajar es en esta parte de abajo porque es donde tenemos realmente la educación y desde donde podemos erradicar ese problema. Si solo trabajamos esta parte de arriba, no estamos haciendo mucho, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que poner ese foco. Y algunas de las formas de violencia sexual que quizás no conozcamos tanto, perdón, que lo he pasado, que no conozcamos tanto, probablemente si yo os preguntase algún ejemplo de violencia sexual, lo primero que nos viene es una violación, ya sea individual o una violación grupal, una agresión sexual, un abuso infantil, que son como los 3 puntos, ¿no? Los 3 tipos de violencia que más podemos conocer o de los que más nos han hablado. Pero hay muchas formas de violencia sexual, como os decía al principio, que se normalizan, de las que no se hablan, de las que muchas veces no identificamos porque entendemos que eso es algo que bueno, no sucede a lo mejor, o la persona que lo sufre no lo manifiesta como tal por muchas razones, principalmente porque le da vergüenza o porque considera que quizás no la van a creer o que es muy exagerada en lo que está planteando. Entonces, veis, por ejemplo, que las inspecciones para comprobar la virginidad, que en algunas culturas es algo muy común y que solo se hace a las mujeres, a los hombres no se le hace. Y sobre todo porque, como sabéis, la virginidad es algo que, bueno, es un tema que yo siempre digo, ¿qué es la virginidad, no? ¿Cuándo pierdes la virginidad? Siempre hemos dicho, la virginidad se pierde cuando tienes tu primera relación sexual con penetración, pero no significa que hayas perdido la virginidad, sino que la virginidad probablemente sea cuando tú sientes por primera vez una pulsión sexual, un deseo sexual, un placer sexual y no tiene por qué ser con una penetración. Entonces, probablemente esa pérdida de virginidad la hemos experimentado cuando éramos muy pequeñas y pequeños. Pero sí que a las mujeres se les sigue haciendo esta comprobación y se la hace principalmente con el himen, ¿no? Con la comprobación de si tienen himen y como sabéis el himen es una tela que no tiene ninguna función en la vida más que estar ahí, una telita, y que la función que tiene principalmente es que los hombres comprueben que realmente eres virgen o no, desde su concepción, ¿no? Pero es verdad que en muchas ocasiones ese himen se puede romper por otras razones que no son por una relación sexual o que muchas mujeres no tienen ese himen. Entonces, imaginaos la presión que sufren estas mujeres y la violencia que pueden sufrir estas mujeres por el hecho de no tener ese himen por otras razones, que es no tenerlo desde que han nacido o que se les haya roto por otra situación, ¿no? Imaginaros, ¿no? Entonces es una forma de violencia, no solo el hecho de la comprobación, sino el hecho de que tú no tengas ese himen por otras razones y que esas mujeres van a estar expuestas a muchas formas de violencia. La prostitución forzada o la trata de personas, que es algo evidente, en esto no tengo mucho que decir porque es algo que conocemos. Los matrimonios forzados, que en España se siguen dando y que es una forma de violencia de la que, bueno, tampoco hay mucha especialización en España, tampoco hay muchas investigaciones, está un poco en pañales y eso está ahí, ¿no? Muchas niñas están siendo forzadas a casarse con personas que no desean y sobre todo siendo menores de edad. Entonces, de alguna forma tenemos que protegerlas y tenemos que hacer algo, ¿no? Los abusos sexuales en la infancia o con personas con discapacidad. Cuando hay un niño o una niña, es verdad que cuando son menores hay muchos niños que también están expuestos a esta
violencia sexual. A medida que se van haciendo mayores, los niños dejan de sufrir esa violencia y son más las niñas, y en personas con discapacidad, como os comentaba. Y luego aquí viene este tema que me parece súper importante y que sobre todo si trabajáis con gente joven, incluso con mujeres que ya tienen una edad adulta y que no han podido ser educadas en la sexualidad, lo tienen muy normalizado, que es: yo no uso método anticonceptivo porque mi pareja no quiere, porque no le gusta o porque, bueno, le incomoda, ¿no? Entonces yo tengo que acceder y de alguna forma me está coaccionando o me está chantajeando para protegerme. Y como entiendo que es mi pareja, en muchas ocasiones que esto pasa dentro de la pareja, eh, accedo porque entiendo que lo hace porque me quiere o porque yo tengo que demostrarle que realmente le quiero, y entonces accedo a tener esta práctica exponiéndome a, bueno, a contagiarme de una enfermedad de transmisión sexual o a un embarazo. Entonces, cuidado con esto porque es algo muy común, sobre todo en el entorno de la gente adolescente y joven, que, bueno, o por las prisas o porque las chicas todavía no están tanto por la labor de ser ellas las que tomen las riendas en comprar sobre todo preservativos. Muchas veces tienen prácticas de riesgo y entienden que además cuando los chicos les fuerzan y les dicen, bueno, si no pasa nada, si es que yo te quiero, si no va a pasar nada, ¿no? Se exponen a todos estos peligros. El tocar sin consentimiento, esos roces tan disimulados que se dan en entornos públicos en muchas ocasiones, ¿no? No es que te toquen así sin querer, sino que, bueno, disimuladamente, como que lo he hecho sin querer, te estoy tocando ciertas partes de tu cuerpo que yo no te he pedido permiso y que lo hago. Esa esclavitud sexual, ¿no? La fecundación forzada, sobre todo cuando hay conflictos bélicos o en guerras. Bueno, pues ahora tenemos la guerra de Ucrania, donde probablemente, no se sabe todavía, pero cuando pase el tiempo y se haya estudiado, investigado, muchísimas mujeres están sufriendo una esclavitud sexual brutal y, bueno, se les fuerza a embarazarse de alguna manera para, para fomentar la natalidad porque han matado a muchos niños y a muchas niñas. Entonces, sigue estando, ¿no? Al final la mujer sigue siendo un objeto del que se hace uso a través de su cuerpo. La mutilación genital femenina, que es cierto que, bueno, tenemos la visión de que se da en otros países africanos, en países latinoamericanos y demás, pero España es un país receptor de mujeres que han sufrido esta mutilación y de muchas niñas que están en peligro de sufrir esta mutilación porque pueden volver a su país en un momento de vacaciones y ahí mutilarlas. Entonces, sí que es verdad que, sobre todo mujeres migrantes, probablemente algunas de ellas hayan sufrido esa mutilación y no lo sepamos, porque ellas no lo cuentan, sobre todo porque se hace dentro de una tradición, ¿no? De un ritual que hay en su país y que se interpreta como algo que sucede en tu vida y ya está, ¿no? Pero bueno, corren muchos riesgos. UNAF tiene un programa específico para esto fantástico que os invito a que investiguéis y leáis sobre el tema y veréis la magnitud de esta forma de violencia, ¿no? Grabar y compartir fotos o vídeos con contenido sexual sin consentimiento, que esto también es algo que se hace de forma muy habitual en nuestro día a día, sobre todo en gente joven. Comparten esas fotos con su pareja y se hacen fotos de, sobre todo genitales, donde se lo mandan sin saber qué va a pasar después. Y yo aquí quiero matizar algo. Cuando tú mandas una foto, te grabas un vídeo de contenido sexual o erótico y se lo mandas a tu pareja, tiene que haber una comunicación previa donde se consensue que eso es algo íntimo, es decir, que yo te lo mando, tú lo ves, lo borras o hacemos un contenido único y privado, íntimo para nosotros, ¿no? Como pareja. Pero cuando tienes una relación puntual, sobre todo la gente joven que se manda este tipo de fotos pensando que esa pareja va a durar eternamente, que a lo mejor, pero lo dudo mucho, y rompen esa relación,
estas fotos siguen estando ahí, esos vídeos siguen estando ahí y muchas veces se hace un uso inadecuado de estas fotos como forma de chantaje y de presión principalmente a las chicas. El acoso sexual, que puede darse en muchos ámbitos, principalmente laboral, en el ámbito docente también se da muchísimo y evidentemente en la calle, ¿no? En el día a día, según nos movemos, podemos estar expuestas a esa forma de violencia. El acercamiento, el exhibicionismo de genitales, ¿no? Esto lo conocemos. Y este sexo sin consentimiento o bajo coacción, que iría relacionado con la siguiente, que es la violencia sexual en la pareja o expareja, que es lo que os comentaba, no solo el obligarte a tener esa relación, sino que en muchas ocasiones, cuando tú vives dentro de una relación de violencia, donde hay otras formas de violencia, esa violencia psicológica, ¿no? Muchas mujeres acceden a tener relaciones por miedo a que haya una consecuencia mayor, es decir, que hay un enfado, que hay una agresión, que me deje incluso de querer. Esto es complicado de entender, si queréis luego lo hablamos un poco en el debate, pero muchas mujeres acceden a esa práctica sexual sin querer ellas, simplemente por un miedo o un miedo a que le dejen de querer o simplemente a que haya una consecuencia de violencia, ¿no? Ya sea que me deje de hablar, que me insulte o que me agreda físicamente. Entonces, yo accedo a esta práctica y cuando tú lo haces así, no estás queriendo hacerlo, sino que hay otra motivación, digamos, que es la protección hacia ti misma o la del sentimiento de que no te dejen de querer por la que lo haces. Entonces no está siendo un deseo ni está siendo algo que tú hagas voluntariamente, sino que hay una presión por detrás, ¿no? Y bueno, pues los comentarios molestos, las miradas incómodas, los gestos desagradables, esos piropos, ¿no? Que esto es como algo con lo que hemos crecido y que lo vemos tan normal en nuestra vida, pero que en realidad es una forma de violencia y que incluso muchas mujeres cuando le dices, oye, que esto no te lo tienen que decir, dicen, bueno, si esto forma parte de nuestra vida, si total, es que son hombres y tal. No, esto no es cuestión de que sean hombres, sino que desde ese privilegio que tienen los hombres se creen con el derecho de que pueden hacer esta serie de comentarios o mirarnos de una forma particular, ¿no? Hacernos esos gestos simplemente porque tienen ese poder sobre nosotras. Entonces, un poquito para que sepáis, bueno, las diferentes manifestaciones y tipos de violencia sexual que nos vamos a encontrar y que en muchas ocasiones una misma mujer, una única mujer, ha podido pasar por varias de estas formas de violencia. Esto es un poco en relación a lo que os comenté del triángulo de Galtung, ¿no? Que sería la cultura de la violación y que, bueno, recoge un poquito dónde está esa parte invisible de la que hablábamos, de esa cultura e ideología patriarcal, de esos mitos, ¿no? De esas formas de violencia que están ahí como invisibles, con las que convivimos y que, bueno, a veces se hacen comentarios, veis que en la base de todo esto, esa culpabilización principalmente a la mujer, que todavía existe y que es una realidad. Cuando una mujer te comenta o ella denuncia o expone a alguien que ha sufrido algún tipo de violencia sexual, la culpa hacia ella es algo casi inevitable en muchas ocasiones y aparecen comentarios de este tipo, ¿no? Se la ha buscado, va provocando, incluso, bueno, justificar que exista esa violencia porque los hombres son así o porque es que los hombres solo piensan en sexo o es que las mujeres no pensamos en sexo y los hombres tienen el cerebro más desarrollado y cosas de estas, que es mentira, ¿vale? Esto forma parte de mitos que existen en torno a la violencia sexual y que siempre ponen ese poder, ese privilegio en los hombres frente a las mujeres. Y según vamos subiendo, pues son las cosas como, bueno, que podemos decir como más evidentes, tomar esas fotos, perseguir, espiar, el acoso, ¿no? El compartir las fotos sin consentimiento, el drogar, ¿no? Que ahora es algo de lo que se habla mucho. Sabéis que existen drogas que además en sangre duran muy poquito tiempo para realmente demostrar que esa persona ha sido drogada. Tiene que ser un margen de tiempo muy corto porque desaparecen en sangre y es algo de lo que evidentemente pues saben utilizar muy bien este tipo de agresores, ¿no? Y la manifestación más visible que sería pues todo lo que vemos en realidad, ¿no? Lo que
vemos en la tele, en los medios de comunicación, de lo que conocemos más, y quizás esta parte de aquí abajo es la que tenemos que trabajar, ¿no? Para evitar llegar aquí. Si trabajamos en todo esto, sobre todo desde la base de educar para que esto no se dé, probablemente vamos a evitar que esta escalada sea mayor, ¿no? Y bueno, un poquito después de este contexto vamos a pasar como un poco más la intervención y bueno, contaros un poco también lo que yo me he ido encontrando, con lo que yo suelo trabajar y desde ahí luego poder debatir, ¿no? Mirad, os traigo diferentes formas de violencia que yo me encuentro principalmente en terapia, y una de las que más encuentro os la he puesto como de la que más veo a la que menos. Es la violencia sexual en la infancia que manifiestan de mayor. Muchísimas mujeres, sobre todo yo he encontrado como un nexo de unión, mujeres que sufren violencia de género, que es con lo que yo trabajo, en un alto porcentaje en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia sexual en su infancia, ya sea porque ha habido unos tocamientos por parte de un familiar principalmente, o porque ha habido agresiones con penetración o de forma más continuada. Entonces, sí que es una forma de violencia que cuando son mayores, bueno, es una violencia que queda ahí, encapsulada, arraigada en nuestra mente y que en algún momento estalla, ¿no? Porque ese malestar se va manifestando a lo largo de nuestra vida. Entonces llega un momento donde se hace presente, pasa algo y bueno, sale a la luz. Incluso a veces no es que salga a la luz, sino que se manifiesta a través de otra problemática, que puede ser un trastorno de alimentación, puede ser una depresión, puede ser una forma de violencia que sufre dentro de la pareja, y lo cuentan. Entonces, esa violencia que ha estado ahí desde la infancia, luego tendremos que ver si ha sido puntual, si ha sido continuada, y eso va a tener sus matices, lo que va a hacer es que evidentemente ha generado ciertos síntomas en esa mujer. Ella ha desarrollado sus estrategias de supervivencia para poder manejarse en su día a día, pero ha causado un daño y lo tenemos que trabajar con ella porque si no, la bola se va a hacer cada vez más grande y va a generar más problemas en su vida diaria. Como os comentaba, la violencia sexual dentro de la pareja, cuando yo atiendo a mujeres que son víctimas de violencia de género, os decía que no es una de las violencias que más manifiesten, sino que es algo que en muchas ocasiones tengo que verbalizar yo, y cuando yo se lo verbalizo es cuando dicen, ah, sí, esto me ha pasado, ¿no? O quizás se quedan así como un poco pensativas, ¿no? Reflexivas, y en la siguiente sesión dicen, no había sido consciente, pero es verdad que en muchas ocasiones yo he tenido que acceder a prácticas que no quería porque, bueno, en realidad me sentía presionada o tenía miedo, las razones que tengan, ¿no? Entonces, es una forma de violencia que está siempre, sobre todo si trabajáis con víctimas de violencia de género, probablemente esté en un 90% de los casos. La violencia por parte de un conocido o de un familiar, todavía existe ese mito, y lo hablábamos cuando me plantearon hacer este webinar, ¿no? De que sigue existiendo ese mito de que la violencia sexual sobre todo se da por parte de un desconocido, y es un dato erróneo. O sea, el porcentaje mayor se da por personas conocidas de tu entorno, incluso sobre todo dentro de familiares, ya no tanto de una amistad, sino dentro de tu núcleo familiar, y en muchas ocasiones por un padre o una pareja de tu madre o un primo o un hermano, ¿no? O un abuelo, ¿vale? Entonces, es algo que todavía genera doble dolor, doble trauma, porque ya no solo la violencia, sino que te la está haciendo una persona que supuestamente te tiene que proteger y te tiene que querer, y está ejerciendo esa violencia en ti. Esta violencia principalmente se hace cuando son menores, no se hace cuando son mayores de edad, porque ya saben a lo que se exponen. Pero cuando son menores, sobre todo se entiende como que esto me pasa y la niña o el niño lo percibe de esa manera porque soy mala, ¿no? Si mi padre o mi abuelo me está haciendo esto y me dice que lo guarde en secretos porque me quiere, y a pesar de que yo sienta dolor, es porque quizás la culpa, y el cerebro hace ese mecanismo de asumir que es
culpa mía lo que me está pasando porque soy malo o mala. Entonces es lo que hace que se normalice, se silencie y permanezca ahí hasta que hay un momento que en la edad adulta pues sale a la luz. La violencia por parte de un desconocido, que suele ser algo más puntual, no suele ser algo continuado, a diferencia de las otras tres que os he puesto, normalmente no suele ser un hecho puntual, sino que suele repetirse y suele ser una violencia reiterada. Sin embargo, cuando suele ser por parte de un desconocido, es un hecho puntual que sucede en un momento determinado. Y aunque es muy duro y es un proceso que hay que sanar también, pero es verdad que el nivel de intensidad y de dolor que se vivencia no es tan alto como en las tres anteriores. Y luego, bueno, esto que es menos común, el abuso sexual en la infancia, lo que yo veo, porque es verdad que a menores no atiendo tanto, sí que en algunas ocasiones las mujeres me manifiestan que tienen sospecha de que a lo mejor el padre o el abuelo de su hijo o de su hija puede estar expuesta a esta forma de violencia, pero no es algo que yo directamente atienda, ¿vale? Igual que la exposición a la violencia sexual, el haberla visto, explotación sexual y la mutilación genital femenina. Sí que he atendido algunas mujeres que han sido víctimas de trata, que han estado compradas y vendidas, incluso que dentro de la familia las han utilizado para ganar dinero en algunos países africanos. Pero bueno, es más puntual, no es algo a lo que yo trabaje tan directamente porque para eso hay otras entidades que están más especializadas, al igual que en mutilación, ¿no? Entonces, yo estaría como en las 4 primeras, que es lo que yo más me encuentro y con lo que yo más trabajo directamente. Y después de comentaros esto, pues os traigo esta imagen sobre todo para que entendáis un poco cuál es el sentir de una mujer cuando ha vivido alguna forma de estas violencias, ¿no? Yo me voy a centrar principalmente en las 4 que os he expuesto, que son las que yo atiendo, y es esos mensajes que aparecen más en bocatas, ¿no? Que es lo que dice la sociedad, lo que reciben ellas, que puede ser tanto de familia, de amistades, como de profesionales a los que ha ido, guardia civil, policía, personal sanitario, desde el juzgado, ¿vale? Reciben todos estos mensajes, yo los he resumido mucho, hay muchos más, ¿no? Pero es ¿por qué no denunciaste antes? Ibas provocando, sola por la noche, yo la veo muy bien, ¿por qué no te resististe? Sobre todo el por qué no te resististe, si ibas provocando, es algo que sabéis que cuando una mujer pone una denuncia y tiene que ir a ratificar la denuncia y demás, y se enfrenta a esa gran barrera que yo digo que es el juzgado y todo ese proceso judicial, se les cuestiona todo esto. En otros delitos no se cuestiona esto, pero aquí sí, ¿no? Entonces, aparte de estar hecha polvo, tienen que de alguna forma demostrar o justificar o explicar que ellas iban vestidas como se sentían cómodas o como les apetecía en ese momento y que no por eso tienen más derecho a hacerles esa violencia o ese daño. Y estas preguntas o estos comentarios vienen de esa base que hemos visto en ese triángulo que siguen estando, ¿vale? Y que de manera muy natural, muy inconsciente, muy normalizada, se hacen y no somos conscientes del daño que generan en estas mujeres en muchas ocasiones. Y esto de yo la veo bien es algo que además a mí me lo plantean muchas veces las mujeres, sobre todo porque les cuestionan el hecho de que, y es un argumento que en muchas ocasiones los agresores utilizan y que vimos además en La Manada y en muchos casos públicos, ¿no? Y mediáticos que han salido de, es como si te pasa esto, tu vida tiene que ser ya una mierda directamente, o sea, tienes que mantenerte en casa, no puedes tener ya amistades, no puedes salir de fiesta, no puedes hacer nada con tu vida, o sea, a partir de esto tu vida se termina. Y si tú estás en un proceso de recuperación donde evidentemente vas a mejorar, porque para eso es el proceso de recuperación, tu vida tiene que ser normal, relativamente, ¿no? Dentro de lo que estás viviendo. Entonces, estas mujeres pueden continuar con una vida normal, pueden arreglarse, pueden ponerse guapas y es un mensaje que además es como, ya nunca más te puedes volver a poner guapa, por lo menos hasta que esto se acabe y tu proceso judicial se acabe, ¿no? Este es el mensaje que ellas reciben y que evidentemente
no concuerda con lo que quizás estamos trabajando a nivel terapéutico, que es vamos a intentar que tu vida vuelva a normalizarse y a reconstruirse. Pero este mensaje, sobre todo para mí, que es de los más duros y brutales que reciben estas mujeres, es el hecho de, por lo que me ha pasado, tengo que estar mal siempre y no puedo tener una vida como la que tenía o vestirme como yo me vestía o salir, sobre todo si son chicas jóvenes, salir de fiesta y pasármelo bien. No puedo disfrutar, ¿vale? Este es el mensaje que para mí es de los más dañinos y que más dolor generan estas mujeres. Y ellas, en muchas ocasiones, la mayoría, yo he intentado resumirlo un poco, piensan y sienten lo que os pongo en negrita, ¿eh? No me siento segura, no quiero denunciar, tienen mucho miedo, hay que explicarles a lo que se enfrentan, que no es nada sencillo, pero una denuncia y todo lo que supone una denuncia no es algo fácil, es ese mensaje que siempre sale, ¿no?, en la tele, en las campañas de denuncia, 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 pero hay que saber lo que es denunciar, ¿no? Y hay que estar muy preparada para denunciar. Y hay que tener mucho valor y tener mucho acompañamiento y mucho apoyo a tu alrededor para que puedas denunciar y para que no te derrumbes en todo ese proceso. Me van a juzgar, principalmente, me van a cuestionar todo lo que yo he hecho. Tengo que contar cosas de mi vida muy íntimas que no les apetece, desde luego, contar, y a nadie nos apetece contar a personas desconocidas, y no solo una vez, sino en varias ocasiones, que tengo que mantener siempre y tengo que contarlo de la misma forma y hay que prepararlas muy bien para que ellas cuenten su relato de una forma que tenga coherencia, de una forma que sirva, sobre todo para que ese proceso judicial, bueno, pues llegue a buen puerto y tenga un final, pues bueno, ¿no?, positivo en la medida que podamos. Nadie me va a creer, que es algo por lo que cuentan, no lo cuentan ellas principalmente, sobre todo si han sido drogadas, no se acuerdan en muchas ocasiones de nada. Mantener ese testimonio es difícil porque no tienes datos, no sabes quién es en muchas ocasiones, entonces ¿cómo voy a denunciar si no me acuerdo de nada? ¿Qué quieres que cuente si yo no me acuerdo de lo que pasó? Y tengo un relato muy parcelado con pequeños flash, ¿no?, donde no soy consciente y no soy capaz de crear esa historia completa. Y evidentemente están rotas, ¿no?, están hechas polvo porque esto no es algo que quieras que te pase nunca. Es un dolor emocional interior duro e intenso y que lo que te hace gritar cuando te pones ante todo esto es no puedo más, basta. Y en muchas ocasiones el hecho de que no haya denuncias, de que no se cuente, es por todo esto que yo os pongo. Y cuando ellas gritan no puedo más, cuando dicen ya está, me ha pasado, yo lo único que quiero es olvidarlo y no quiero hacer nada más. Entonces es como tirar la toalla por las presiones que reciben, por su malestar. Entonces vamos a intentar evitar esta serie de comentarios para que todo esto que ya viven, que es terrible, pues se minimice y que estos comentarios, esta victimización que hacemos en muchas ocasiones, secundaria, como se llama, pues no la tengan que sufrir y que se queden solo con ese dolor suyo con el que vamos a poder trabajar y que vamos a poder ayudarlas. Y a eso es a lo que vamos, ¿vale? Difícil, he intentado resumirlo, pero es que es muy complicado resumir todos los síntomas que pueden tener estas mujeres. Pueden tener todos estos, ¿vale? Puede pasar una mujer, principalmente si ha estado expuesta a una violencia continuada en el tiempo, pueden tener todo este tipo de síntomas. Si ha sido una violencia más puntual, a lo mejor no todos, pero sí gran parte de ellos. Entonces, probablemente nos vamos a enfrentar a una mujer que se sienta así, que tiene toda esta sintomatología. Si ha sido algo que ha sucedido hace un tiempo y hace unos años, es una sintomatología que está muy normalizada, con la que convive casi cómoda, podríamos decir, con la que se ha aprendido a manejar en su día a día, donde ellas desarrollan ciertas estrategias para manejarse en el día a día
y bueno, que a lo mejor es difícil de verlas cuando las tenemos enfrente, ¿no? Entonces, sobre todo, yo os pongo aquí como grande que este tipo de violencia, ya sea puntual o sea continuada, es una vivencia traumática, es una situación que va a generar probablemente un trauma, a no ser que haya unos recursos que luego ya os enseñaré, que haya generado, facilitado que esa situación se estabilice y se vea de una forma menos traumática, podemos decir, pero normalmente lo que generan ellas es un trauma que se queda ahí, se queda encapsulado, es como una bolita que se guarda en nuestro cerebro y que permanece y que de vez en cuando aparece y se manifiesta pues a través de todo esto, ¿vale? Se puede manifestar con conductas autodestructivas, muchas mujeres de repente hacen un consumo de alcohol o de drogas en un momento determinado que no saben por qué, y a lo mejor es porque simplemente tienen un problema laboral o un problema dentro de la familia o han tenido una pérdida y consideran que viene derivado de esa situación. Pero esa situación ha sido como la gotita que ha colmado el vaso, como se suele decir, como un disparador que ha sacado a la luz otra cosa que está debajo. Y se unen y hace que sea como una bomba. Entonces, en muchas ocasiones, al trabajar con ellas, descubrimos que por debajo había existido una situación de este tipo, ¿no? De esa forma de violencia. Hay veces que como una forma de supervivencia la mente bloquea esos recuerdos, bloquea esas vivencias y yo muchas veces les explico que es como una cajita que ellas han creado en su mente, donde han puesto un montón de candados y han metido todo eso ahí. Eso no significa que no estén, están como en paréntesis, stand-by, ¿no? Podemos decir, o están como guardadas ahí, pero siguen estando y hay que facilitarles que puedan acceder. Lo que pasa que por supervivencia, como cualquier persona, lo que hace la mente es esconderlo, ocultarlo para que no nos moleste y podamos manejarnos un poco en el día a día y llevar nuestra vida diaria. Y van a tener pues en muchas ocasiones miedos, recuerdos o situaciones que de repente les hacen paralizarse o que les hacen tener situaciones donde somatizan, donde tienen actitudes que no entienden, pero como les ha pasado varias veces, pues bueno, pues ya está, me pasé y no le doy mayor importancia. Suelen ser mujeres que no se identifican con sí mismas, que han dejado de saber quiénes son, que van por la vida haciendo cosas, pero en realidad no se conocen a sí mismas, no saben qué es lo que necesitan. En muchas ocasiones siempre requieren del reconocimiento y la aprobación de otra persona porque ellas no saben si es lo correcto o no, no son capaces de tomar tantas decisiones. Entonces, todos estos comportamientos que parecen como algo que forma parte de la personalidad de la mujer, quizás por debajo haya existido una situación de violencia, pero se manifiesta y lo vemos como una forma de ser de esas mujeres. Algo que siempre yo planteo y que creo que hay que tener muy presente es, sobre todo si han estado expuestas de una forma reiterada a esa violencia, la mayoría de las mujeres han pensado en algún momento en suicidarse y han tenido esos pensamientos autolíticos. Incluso cuando pasa el tiempo y ese dolor sigue estando y no saben cómo manejarlo, eh, eso sigue estando ahí en muchas situaciones. Entonces, ahí tiene que saltar una alerta porque es fundamental que les ayudemos a proteger su vida, ¿no? Pueden tener muchas disfunciones sexuales con las que tampoco le dan mayor importancia, de que no tengan placer, de que no consigan tener deseo, ¿vale? Pero lo entienden y además como nos han enseñado desde esa educación que las mujeres tampoco es necesario que tengamos deseo, que no nos apetece nunca, pues lo ven como algo normal, que forma parte de lo que son como mujeres, ¿vale? Y bueno, las demás pueden estar ahí, ya sea porque evidentemente les ha pasado una vez o porque ha sido de manera más continuada. Sobre todo en los trastornos de alimentación, que es algo, sabéis que es principalmente, casi en el 90% de los casos se da en mujeres, sobre todo anorexia y bulimia y trastornos por atracón.
En la mayoría de los casos, estos trastornos, se ha visto que hay una relación muy directa, que cuando hay un trastorno de alimentación ha habido una situación de violencia sexual en la infancia o en la adolescencia. Entonces, bueno, es algo que si trabajáis sobre todo con trastornos de alimentación, probablemente lo hayáis visto, si no, yo sí que os aconsejo que lo indaguéis un poquito porque probablemente pueda existir algo por ahí, ¿no? Y lo demás, bueno, pues tendríamos que ir trabajando, ¿no? Mirad, os traigo esto que me parece, es algo que yo les explico a ellas, entonces desde que yo lo aprendí le di un sentido y un significado a esto, me parece súper útil y fundamental que lo entendamos y yo es con lo que trabajo con ellas. Yo les enseño un cerebro como este que veis aquí y les explico un poco para que entiendan por qué ellas se sienten de esa manera, por qué sienten que a veces tienen esos comportamientos o esos pensamientos, o por qué hay veces que se sienten culpables, ¿vale? O por qué cuando van a un lugar o ven a una persona se paralizan o se ponen a llorar, ¿vale? Todo eso intento explicárselo desde la teoría del trauma, que independientemente de la formación que tengáis, creo que es algo que tenemos que saber y conocer, porque incluso para nuestra vida diaria nos facilitaría mucho darle un significado a lo que nos pasa, pero sobre todo si trabajáis con problemáticas de este tipo, fundamental. Entonces, yo lo que les explico es ese cerebro reptiliano, ¿no? Que es el instintivo de supervivencia, que es donde actúas y donde, sobre todo cuando no hay agresión, y a nivel judicial, esto me parece fundamental que lo supieran, porque cuando se les cuestiona que las mujeres se han quedado paralizadas y no han hecho nada, no es una iniciativa que ellas tomen, es decir, yo no me quedo sin hacer nada porque me apetezca, es que nuestro cerebro, que es muy inteligente, se pone en marcha y actúa. Actúa, digamos que un poco por vía libre, ¿no? Entonces, cuando una situación de peligro, la que sea, y vamos a utilizar en un contexto de esta violencia sexual, lo primero que va a hacer una mujer que se expone a esta violencia es intentar escapar, ¿vale? Va a intentar escapar como sea, pero si tú estás con 5 chavales o 5 tíos, evidentemente escapar va a ser complicado porque no te van a dejar. Tu cerebro, sin pensarlo, lo que va a hacer es intentar escapar y defenderse. Cuando tú ves que eso es imposible, que no hay escapatoria, que yo no me puedo defender, que no puedo hacer nada, incluso no puedo gritar o he gritado pero nadie viene, lo que hace el cerebro de manera automática y sin que de manera consciente lo decidamos es congelarse y paralizarse. Lo que hace es que nos quedamos como un bloque y es lo que siempre, en muchas ocasiones, y yo creo que incluso a veces en algunos comentarios en telediarios y prensa y demás ha salido, es que ella no hizo nada, no intentó escapar, probablemente sí, claro, claro que intenta escapar, pero cuando te ves en esa situación te quedas paralizada, tu cerebro se paraliza como un método y un ejercicio de supervivencia para no sufrir. Es decir, es lo que hacen los animales, por eso es un cerebro reptiliano, ¿no? Un animal cuando está en peligro lo que hace es hacerse el muerto, ¿no? Y cuando el peligro pasa se sacude. Eso es lo que tendríamos que hacer las personas para volver como a tener esa estabilidad emocional. ¿Qué pasa? Que cuando hemos vivido esa violencia y vemos que el peligro ha pasado, normalmente no nos acudimos como los animales, que es lo que a ellos les estabiliza, sino que necesitamos a otra persona que nos regule. Entonces, en muchas ocasiones, estas mujeres no encuentran a esa persona que les regule. Nos regulamos en otra persona, ¿no? Que es a través de los mensajes que nos da, del tono de voz, de la mirada, del contacto, es como el cerebro se va regulando y va sanando. Si una mujer está sufriendo violencia con su pareja y es su agresor, no tiene a nadie donde regularse. Si es un niño o una niña y su padre le está agrediendo, no tiene a nadie donde regularse porque es su padre y su padre es el que está ejerciendo ese daño. Si es un desconocido, probablemente a lo mejor esa chica en muchas ocasiones se va a casa y lo único que quiere hacer es ducharse y quitarse esa sensación de suciedad. Entonces no lo cuenta y pasa unas horas hasta que lo cuenta. Entonces, lo que hace que no nos regulemos es generar ese sentimiento y ese trauma que va a quedar aquí, guardadito en nuestro cerebro.
y que junto con el cerebro límbico va a hacer que en muchas ocasiones nuestra amiga la amígdala, que es muy pequeñita pero es muy puñetera en muchas ocasiones, nos despierten otra vez esos recuerdos o que nos haga cuando veamos un lugar, un olor, una sensación, nos conecte directamente con ese momento donde sufrimos esa violencia, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis saber un poquito más, luego lo profundizamos, pero bueno, me parece fundamental que ellas lo entiendan. Yo cuando se los explico es como que la sensación de culpa desaparece y se alivia y les reconforta un montón saber que no son ellas las que generan esas emociones ni ese sentimiento, sino que es su cerebro que tiene su propia autonomía el que está haciendo este trabajo y hay que enseñarle, bueno, cómo reconducir todo esto. Entonces, eso es lo que yo llamo muchas veces parásitos mentales, ¿no? Que es cuando ellas se intentan por todos los medios olvidar, ¿no? Hacer, incluso se ponen muy activas a hacer muchas cosas para no tener esos espacios donde yo estoy sola y esos recuerdos vienen y esas sensaciones y emociones vuelven y se ponen a hacer miles de cosas, se mantienen muy activas, intentan olvidar, pero eso vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, ¿vale? Y eso frustra mucho y genera una sensación de desesperanza muy grande porque es como yo quiero borrar esto de mi mente, pero mi mente no lo hace. Entonces tenemos que ayudarlas en eso. Y esto se explica a través de la teoría polivagal, que también os invito a que la conozcáis, donde evidentemente cuando estamos en peligro, en esa situación de peligro, nuestro sistema simpático está a pleno rendimiento y cuando nos congelamos tenemos nuestro sistema parasimpático vagal dorsal, que es el que hace que nos disociamos. Es decir, cuando esto se repite de manera periódica, lo que hace la mente es, ante ese dolor que yo tengo emocional que es muy grande y del que no me puedo librar ni puedo gestionarlo porque no tengo herramientas, es como que me voy a un mundo paralelo, mi cuerpo sigue estando aquí, pero mi mente se va a otro lugar como supervivencia. Cuando esto se repite y esa violencia está repetida en el tiempo, esta disociación también se hace de manera continuada y en muchas ocasiones nos vamos a encontrar a mujeres que están disociadas de manera constante, ¿no? Y que en muchos momentos de su vida se disocian y está muy bien porque es una defensa que tiene nuestro cerebro ante una situación de dolor, pero cuando es reiterada es peligrosa porque lo que hace es que al final estés como en otro mundo que te has creado y no vivas en el presente y en el momento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ayudar es que a ellas sean capaces de llegar a este sistema vagal ventral donde se sientan en un entorno seguro y donde puedan volver a conectarse consigo mismas y con su mundo presente y con lo que están trabajando en este momento de manera contenida, ¿no? Entonces, bueno, un poco para la intervención y que eran las pautas un poco que me pedíais, yo os he hecho como dos apartados, ¿no?, principales. Una como más una agresión sexual y otra la que se da dentro de una relación de pareja principalmente. Entonces, en la agresión sexual, si no hay denuncia eh, y os llegan a vuestro recurso porque os han llamado, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en muchas ocasiones nos la deriva policía, guardia civil o te ven por internet o nos conocen. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es valorar la situación. Valorar la situación supone, sobre todo, principalmente, que ellas siempre tengan como una persona de referencia, es decir, la persona que reciba a poder ser que esté formada en este tema y que sea la que acompañe en todo momento. Si yo es un tema que a mí me genera mucho malestar, que para mí me hace sentir muy incómoda o que es un tema que mm, lo paso mal cuando me hablan de ello, es mejor no actuar en ese momento, sino si tenéis la posibilidad que haya otra compañera, otro compañero que se haga cargo de la situación. Pero lo ideal es que la primera persona que recibe sea la persona de referencia. ¿Por qué? Porque un poco por lo que os he comentado antes, el hecho de que haya una persona que sea la que te acompañe en todo ese momento, sea con denuncia o sin denuncia, lo que va a facilitarte es que te vaya regulando todas esas emociones, donde tú ya sabes que a esa persona le has contado toda tu historia y que si ella está contigo y yo tengo que contársela
a otra persona, esta profesional me va a ayudar en todo momento y me va a facilitar mi relato. No se puede hacer cuando van a poner la denuncia o cuando tienen que testificar ellas, evidentemente tiene que ser ellas, pero sí, por ejemplo, para facilitarle si en ese momento tienen que ir al hospital y yo la acompaño y yo soy la que ayudo a dar cierta información que ella ya me ha contado a mí y que no es necesario que vuelva a contar. Esto lo que facilita es que no haya una victimización secundaria. Entonces, vamos a intentar que la persona que reciba o que sea la que acoja sea la que siempre esté acompañando, ¿vale? Y que sea como esa persona de referencia donde esa persona es la que va a hacer la valoración de la situación. Y la valoración de la situación requiere tiempo, requiere respetar su ritmo, requiere una escucha muy activa y requiere no juzgar. Y es darle ese espacio donde ella manifiesta todo lo que ha vivido, donde manifiesta todos sus sentimientos. Tenemos que en muchas ocasiones facilitarle, ponerle nombre a esas emociones, a esas vivencias, incluso en el momento de hacer preguntas de algunos datos que a lo mejor ya no nos ha dado, pues ayudarle a recordar. De hecho, el otro día, por ejemplo, la semana pasada, nosotras hemos recibido un caso de dos primas que habían sufrido abuso sexual por parte del abuelo cuando eran pequeñas. Ahora lo quieren denunciar, vale, no lo han denunciado, y, por ejemplo, una de ellas se acuerda perfectamente de toda la historia y de todo lo que ha vivido, pero la otra no. Entonces, el hecho de ayudarles, hacerle preguntas, cuestionarle ciertas cosas, lo que facilita y lo que les proporciona es que ellas puedan traer esos recuerdos a su mente que han estado bloqueados durante muchos años. Entonces, eso requiere mucho trabajo, mucho tiempo, mucho respeto hacia la persona que tenemos enfrente y a mayores luego tenemos que informar siempre de todo, es decir, si ha pasado en ese momento esa violencia, pues informar de cómo es el protocolo, que hay que ir a un hospital, qué es lo que te van a hacer en el hospital, acompañarla a la medida de lo posible, yo siempre lo recomiendo, y qué supone poner una denuncia y cómo se hace. Sobre todo, nosotras que tenemos esa suerte, podemos llamar directamente a la Policía Guardia Civil y decirles que vamos a ir con una chica que ha sufrido una agresión sexual y que la vamos a acompañar. Entonces nos dice, pues vení en este momento, que es donde menos gente hay. Entonces, todo esto parece que no, pero a ellas les facilita muchísimo todo lo que tienen que vivir, que ya es bastante duro. Entonces, sobre todo darles esa información con la verdad, ¿vale? Sin medias tintas, es decir, por una denuncia es un proceso difícil, nosotras siempre las animamos a denunciar. Yo siempre les digo que hay que denunciarlo no solo pensando en el resultado de le vamos a castigar, va a tener una condena y demás, porque eso no depende de ellas no tienen el control en eso, es una tercera persona la que juzga, sobre todo porque en muchas ocasiones no hay pruebas suficientes, pero yo siempre les digo que en la medida de lo posible que denuncien simplemente para que esto se sepa y para que conste que esta es una vivencia y una violencia que existe y que está ahí y que se tiene que saber. Entonces, respetando siempre su decisión, muchísimas veces no quieren denunciar, como lo habéis visto en los datos, pero bueno, saber a lo que se exponen y es un proceso muy duro y eso lo tienen que saber para prepararlas y luego las tenemos que ayudar. Y si ya han puesto una denuncia, pues tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Que sería sobre todo acogerlas, si traen la denuncia, nosotros lo que hacemos es siempre leer la denuncia para que no tengan que volvernos a contar toda esa historia, ¿no? Si necesitamos tener algún tipo de información más, pues preguntárselo con muchísima delicadeza y cuidado. Si ella quiere contarnos algo, pues facilitarles espacio y sobre todo si no sois un recurso especializado, pues poneros en contacto con un recurso, ¿no? Y que esa derivación a ese recurso se haga a través de vosotras o de vosotros, ¿no? Que se lo facilitéis. No solo es darle el teléfono para que llame ella, sino que seáis vosotros y vosotras las que llamen, las que se pongan en contacto, las que incluso en muchas ocasiones, en la medida de las distancias y demás, que sé que hay algunas ciudades que son muy grandes, pues podáis acompañarles hasta ese recurso, ¿no?
Y evidentemente, si ya hay cierta información que conocen en el recurso que van a recibir, pues ya no vamos a preguntar tanto, ¿no? Entonces, estamos ayudando a que esa victimización no se produzca. Y cuando hay una violencia dentro de la relación, siempre hay que tener una sospecha, ¿vale? Aunque no nos lo verbalicen, como os comentaba, tener siempre como esa sospecha de que puede existir esa violencia, porque normalmente no la identifican y la normalizan. Y de alguna forma ponerle palabras, ¿no? A través de, bueno, no en un primer momento, sino según se vaya creando esa relación de confianza, en esa valoración, en esa acogida, que podáis manifestar que a veces suceden este tipo de cosas y a lo mejor en ese momento no nos lo afirma, que ha pasado, pero ella cuando se vaya probablemente lo piense y llega a la conclusión de que en algunos momentos sí que ha pasado, pero que no lo recordaba. Y denunciarlo como tal, solo la violencia sexual, tiene que ser algo muy, muy concreto. Esto habría que denunciarlo más como algo más complejo, que sería un caso de violencia de género, porque normalmente cuando ha existido violencia sexual dentro de la pareja, existe una violencia psicológica, siempre, ¿vale? Entonces eso ya se podría englobar dentro de una denuncia por violencia de género. Y os pongo ahí como una alarma, ¿no? Como un toque de atención, porque es algo que desde mi experiencia he ido descubriendo y que me ha resultado súper chocante y llamativo, ¿no? Sobre todo si estáis con mujeres migrantes de Latinoamérica y africanas. Son mujeres que yo creo que todas las que he atendido por otras razones habían sufrido esta violencia. Y además, no solo una vez, sino que en muchas ocasiones ha sido una violencia que han vivido dentro de su entorno familiar y además por desconocidos, o porque han estado secuestradas o porque han estado en guerrillas, ¿vale? Y las han utilizado. Entonces, es una forma de violencia que ellas lo tienen como muy común, que es algo que además incluso a mí algunas me han dicho: en mi país todas las mujeres, o si no la mayoría, pasamos por esto, forma parte de nuestra experiencia de vida y lo vivimos, sin más, ¿no? Entonces, claro, eso ha causado un daño tremendo en ellas, y es verdad que a veces sí que vienen porque en algunos recursos que a mí principalmente me derivan cuando son de protección internacional o que están en proceso de asilo y demás, detectan violencias que han sufrido, pues porque vienen huyendo de una guerra o porque vienen de un conflicto, o porque han vivido una situación de violencia, porque están amenazadas en su país. Eh, Al hablar con ellas detectan que probablemente haya por debajo algo que han vivido, y entonces me las derivan para que yo las pueda atender en este ámbito, no solo por la violencia que han vivido por el hecho de ser mujeres, sino porque han descubierto, han tanteado que posiblemente haya una violencia sexual que está súper normalizada y con la que ellas viven y conviven de manera súper natural, que es muy llamativo, ¿no? Son mujeres que al final han tenido que desarrollar muchísimos recursos para enfrentarse a esto. Entonces, yo sí que os pongo una alerta, porque es algo que a mí nadie me lo contó y yo lo he descubierto desde la experiencia y bueno, lo comparto, me parece súper importante. Y un poco el protocolo que habría que seguir ante una situación de violencia, pues lo que os he comentado, sobre todo ese momento de acogida, que es fundamental para que lo siguiente sea más sencillo y para que ellas se sientan libres de decidir lo que quieren hacer con su vida y con la situación que están viviendo. Entonces, para mí esta parte de acogida, escucha, información es la clave de todo. Si no tienen una buena información, muchas veces nos encontramos con que las denuncias están mal puestas, que el proceso judicial no llega a buen fin y demás. Entonces, hay que dar una información clara, concreta y real. Y las tenemos que escuchar y acoger, porque a lo mejor lo siguiente no lo hacen y se quedan aquí, pero las vamos a tener que ayudar a recuperarse de esa situación que han vivido y las vamos a tener que acompañar en su proceso, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, en el momento que las acojáis y demás, si deciden hacer algo y seguir adelante, ¿no? con la denuncia, pues lo ideal es que vayan
servicio sanitario, al hospital, si ha sido breve, o sea, si hace corto tiempo la agresión, y a poder ser en la medida posible, que esto facilita mucho las cosas y que en muchos hospitales no se hace, pero que hay que, si vamos a acompañarlas, intentar que se haga, que es que se llama al forense del juzgado para que ya en el propio hospital el forense haga esa valoración y no tenga que ir la víctima otra vez al juzgado a que la valore, sino que en ese mismo momento los dos servicios pueden hacer esa valoración. Todos los servicios sanitarios en cada comunidad es diferente, pero tienen un protocolo ante estas agresiones sexuales y la violencia sexual que pueden poner en marcha. Entonces, bueno, eso sobre todo lo de forense me parece fundamental. En ese momento se puede avisar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? Para que vayan allí, incluso pueden llevarla después a comisaría para poner la denuncia. Esto es agotador, todo este proceso, imaginaros, llega, nos cuenta, tal, le damos toda la información, se decide, vamos al hospital, toda la valoración que hacen a nivel sanitario es larga, o sea, lleva un tiempo. Está un tiempo, luego tiene que ir a comisaría a poner la denuncia, entonces es agotador y en la medida que podamos tenemos que acompañarlas y si somos de cualquier de estos ámbitos, si somos sanitarias, si somos policía, guardia civil, tenemos que tener en cuenta que ya no solo lo que ha vivido, sino todo lo que hay que hacer y que en muchas ocasiones no son conscientes de todo lo que están viviendo ni de lo que está pasando. Entonces, hay que ayudarles a que ellas puedan tener su tiempo, que vayan tomando conciencia de lo que está pasando y que les demos como pequeños respiros para coger, aunque sea un poquito de aire, ¿vale? Y bueno, luego sería la derivación, si es un recurso especializado, pues derivarlas, ¿no? La denuncia se pondría y luego se iniciaría todo el proceso judicial y el de recuperación. Os he puesto aquí un dato que me parece fundamental, que es, fijaros que se ponen muchísimas denuncias, como 17.000 en 2021, pero que llegan a término y con condena son 3.000 y poquitas, son muchísimas menos, ¿no?, de las que se denuncian. Y muchas de las razones son todo esto, ¿no? De lo que hemos ido hablando, de que no hay pruebas, de que no recuerdan muchos de los acontecimientos que ha pasado, de que bueno, no hay indicios suficientes, se hace una interpretación relativa, la denuncia se ha puesto de una manera donde no se hace hincapié en ciertas cosas que son importantes, no se crea la víctima en muchas ocasiones, entonces hay muchos condicionantes que están facilitando que al final no se crea la víctima y que evidentemente no se condene a los agresores. Y bueno, un poquito para ir terminando, con esto ya vamos a terminar. Me pareció curioso este estudio que hizo Elizabeth Lossin, que bueno, observó que cuando una persona simplemente acude a una persona experta, a un especialista, donde sabe que alguien le va a quitar ese dolor y que le va a escuchar, ya está curando, ¿vale? Entonces, simplemente el hecho de que una mujer que ha sufrido este tipo de violencia se acerque a alguien a contaros lo que les ha pasado, ya está sanando y está curando. Y si además en ese momento hacemos ese trabajo de regulación con ella, probablemente hemos sanado mucho más de lo que pensamos. Y la mejoría es simplemente el hecho de contar a alguien, que sentirte escuchada, sentir que te entiende, sentir que te puede ayudar, eso ya está haciendo una curación fundamental y extrema. Si no tenemos esa capacidad, ¿no?, de escucha, de entender, de comprender, si no sabemos la complejidad, que por eso yo lo titulé así, de lo que es una violencia hacia las mujeres, de lo que supone, y no tenemos esa perspectiva de género, de por qué las mujeres estamos viviendo esto, por qué sentimos estos malestares, por qué a veces lo normalizamos y no le damos esa importancia, por qué la sociedad nos cuestiona y se lo sabemos explicar a ellas, es mejor pasar la pelota a otra persona y que esa persona asuma, ¿vale? Uy, ha empezado aquí un ruido. Bueno, menos mal que ya termino. Bueno, y aquí os ponía como unos poquitos de truquillos, ¿no?, que ya os he ido comentando. Es cierto que yo siempre recomiendo que preferentemente sea atendida por una mujer, la víctima, ¿vale? Porque es verdad que
el que la ha agredido es un hombre y hay veces que tienen rechazo hacia los hombres o se bloquean directamente, ¿no? Como una protección hacia los hombres. Entonces, es verdad que es preferible que sea una mujer. Si es un hombre, pues va a tener que currárselo un poquito más, ¿vale? Porque esos sentimientos van a estar ahí presentes. Y sobre todo, no invadir. Mira, algo que yo siempre es algo como que nos sale natural, ¿no? Cuando vemos a una persona que está llorando o que está triste o que está mal, es como que lo primero que hacemos es tocarla, ¿no? Y no hay que tocarlas, ¿vale? No hay que tocarlas ni invadir su espacio. Cura igual una mirada, una palabra, un espacio de silencio, un espacio donde simplemente te dejo que estés en silencio llorando, a abrazarte o agarrarte de la mano, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones ellas no quieren que les toquen porque han sido tocadas sin permiso. Entonces, la persona que me está recibiendo me está tocando sin permiso. Entonces, si creéis que esa persona lo necesita, os lo va a pedir ella, casi seguro, o si no, preguntárselo. ¿Te apetece que te dé un abrazo? ¿Quieres que te agarre? ¿Vale? Mucho mejor que de propia iniciativa, que nos sale de manera muy natural, vamos a tocarlas. No, eso por favor no lo hagáis porque probablemente ella se va a alejar y va a generar un rechazo hacia vosotros y vosotras. Y un poco lo que os he contado, tener muy presente todos esos sentimientos que van a tener, que se sienten muy avergonzadas, tienen miedo, tienen mucha incertidumbre, tienen dolor, mucha culpa, mucha impotencia, tienen a veces esa sensación de me quiero vengar, no saben por qué les ha pasado eso, esa pregunta de por qué a mí, por qué me ha pasado, qué he hecho yo para que me pase, ¿vale? Está ahí presente y tenemos que dejar que eso salga. Y si no sale y ellas no son capaces de verbalizarlo, esto es lo que es la empatía, que es voy a ponerle yo esas palabras a ella, ¿no? Le voy a decir, tú te sientes triste, te sientes avergonzada y es muy normal y te sientes culpable seguro, pero no es tu culpa, ¿vale? Y lo reconducimos. Entonces, eso es lo que facilita que se cree una relación de confianza donde ella pueda contar y expresar todo lo que necesita, se sienta apoyada y ayudada y de esa manera vamos a facilitarle mucho todo por lo que va a tener que pasar, ya sea poner una denuncia o además sanarse o simplemente hacer ese proceso de recuperación. No tener esos sentimientos de pena, o sea, nunca mostrarle que nos da pena, porque la pena, como yo siempre les digo, no ayuda nunca, es algo desagradable, es algo que pasa, es una realidad que nos puede pasar a cualquiera, sobre todo si somos mujeres. Entonces, nunca vamos a mostrar pena, porque cuando ellas sienten que tú les das pena, es como que sienten que no les vas a poder ayudar. Necesitan una persona segura, una persona que sea firme, ¿no? Que tenga ese aplomo para poderle dar un sentido a lo que les ha pasado, darle una explicación a lo que les ha pasado, a cómo se sienten y a qué es lo que tengo que hacer a nivel práctico. Entonces, fundamental esto, ¿vale? Siempre creerla, nunca cuestionarla, nunca juzgarla, nunca minimizar la importancia que le dé, ya sea algo que ha sido terrible como algo que ha sido una violencia de que a mí me han tocado el culo y me ha hecho sentir mal, ¿vale? Su sentimiento, es la importancia que ella le da y es importante simplemente porque le ha pasado a ella y lo vivencia así. Y bueno, en la medida de lo posible, vamos a intentar que se sienta cómoda, que plantee ya sus decisiones, que las respetemos. Nosotras le podemos aconsejar qué es lo mejor o darle nuestra opinión, pero al final es ella la que se tiene que enfrentar a todo esto y tenemos que respetarla, ¿no? Y sobre todo, ponga denuncia o no ponga denuncia, que esto necesita un proceso de curación que probablemente le va a salir, ¿vale? Y hay veces que simplemente tenemos que decir, a lo mejor ahora no es tu momento, no estás preparada, tómate tu tiempo. Cuando tú estés preparada, nos llamas y te derivamos al servicio o te atendemos nosotras y somos un servicio especializado. Pero yo voy a estar aquí para cuando tú estés preparada para hacer ese proceso de recuperación y te acompañaré en todo. Entonces, bueno, un poquito estos sean los truquitos y quería terminar con este mensaje. No hemos hablado de ellas, de cómo ayudarlas, acompañarlas por lo que pasan, pero fundamental para terminar y erradicar con esta violencia es que tenemos que educar
tenemos que educar a los hombres para que no lo hagan y tenemos que educar a hombres para que los hombres que están en contra de todo esto rechacen a los hombres que lo hacen. Que por suerte pues hay muchos que lo rechazan, ¿no? Y hay una minoría que hace este tipo de violencia y que tenemos que educar desde que son peques para que esto no se desarrolle y no llegue a más. Y nada, creo que más o menos está en el tiempo, así que pasamos a las preguntas. Espero que no sean muy difíciles y os pueda contestar a todo. Hola Jessica, mira, te han Hola. preguntado hola, si se va a poder enviar la presentación que has compartido. Si la queréis, yo no tengo ningún problema. Yo siempre lo comparto porque, bueno, me parece que es muy enriquecedor compartir. A mí me gusta que otra gente cuando da ponencias me las pase y las pueda tener. Entonces yo no tengo ningún problema. Si queréis os la envío a una app Perfecto, y luego ya se la hacéis llegar a la gente, ¿vale? Pero yo no tengo ningún problema. De hecho, encantada porque me parece que es una forma de que podamos ayudar mucho mejor. genial, pues muchas gracias. Os ponemos ahora en preguntas y respuestas la dirección donde podéis solicitar la presentación, ¿vale? Y luego, nada, han comentado sobre mutilación genital femenina. Una de los asistentes han comentado una película que se llama Flor del Desierto. No sé si la conoces, lo Sí. comentaban en el chat. Mira, en mutilación yo creo que vosotras sois Sí, las nosotros, referentes máximas. Yo he tenido la suerte de poder aprender mucho de este tema con vosotras. Entonces, lo que yo puedo aportar es muy pequeño comparado con lo que vosotras controláis y manejáis, que sois las expertas en este tema. ¿Vale? Entonces, sí, bueno, yo creo que ese tema de mutilación, yo si queréis os puedo contestar alguna preguntilla, pero sobre todo es una de las especialistas. sí, sí, simplemente comentaban que había una película muy interesante que se llama Flor del Desierto. Sí, 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 la he visto. La he visto varias veces además. Es muy buena. Perfecto. Y nada, como tenemos la lista de asistentes, lo que haremos es que la presentación se la haremos llegar a todos. Y así no hay que pedirla por email y se facilita el trabajo a todos y a todas. Vale, mira, estoy leyendo por aquí comentarios. He leído uno de que tienen la obligación de denunciar, a ver si lo encuentro. Como profesionales no podemos respetar el deseo de no denunciar porque nos obligan a hacerlo de oficio. Claro, a ver, se supone que nosotras también, ¿vale? Todo el mundo que conozca una violencia debería denunciarlo. Lo que pasa es que hay veces, es verdad que si estás en el ámbito hospitalario, y yo me he encontrado, y esto es así, no sé por qué razones, pero yo lo cuento, he encontrado profesionales que sí que han ido. O sea, muchas veces van mujeres ya no solo por violencia sexual, sino por ansiedad que están viviendo en una relación de violencia, incluso mujeres que están muy medicalizadas durante años, donde no se valora si existe violencia o no. Y al final pueden descubrir que sí que existe una violencia, pero no inician el protocolo, ¿vale? Lo ideal es iniciarlo, pero es verdad que es un momento de peligro, sobre todo si las mujeres no están preparadas para ello. Si es dentro de la pareja es un momento muy peligroso, donde ellas vuelven a estar con el agresor, él se va a enterar, entonces mucho cuidado, ¿no? Sí que ahí hay que articular un montón de recursos y mecanismos para ponerla en una situación de protección. En una violencia sexual sí que es una agresión es más sencillo, ¿no? Porque al final normalmente no sueles convivir con esa persona, puede haber sido un amigo, ¿no? Sobre todo en chicas jóvenes y demás. Entonces sí que es activa. Es verdad que en muchas ocasiones ellas no quieren denunciarlo y eso está ahí en el juzgado. Al final tienen que contar con su testimonio y todas estas cosas y bueno, normalmente queda como, bueno, en nada, por desgracia. Pero es verdad que en algunos ámbitos es complicado pues, no denunciar y que tienen que activarse sus protocolos. A ver, que aquí me han hecho una pregunta. Mira, te voy a ayudar, Silvia, ¿vale? Quería preguntar a qué te has referido o si podrías explicar cuando has mencionado la violencia sexual en el ámbito docente. Pues sobre todo es, oís mucho el ruido, es que están aquí taladrando, ya lo siento. Sobre todo en el ámbito docente de la universidad.
¿vale? De profesores que, bueno, de alguna forma te dicen que para hacer un trabajo, para aprobar la asignatura y demás, tienes que ir a su despacho. Incluso en clase, nosotros tuvimos un caso donde una chica recibió comentarios obscenos, ¿no?, por parte del profesor de cómo iba vestida y, bueno, comentarios que no tenían nada que ver y que no venían a cuento, ¿no? Entonces, me refiero un poco a eso. Yo, por ejemplo, era algo muy curioso en mi época cuando yo estudié psicología, había un profesor que te decía que para aprobar la asignatura te tenías que comprar su libro y ir a su despacho de manera privada y simplemente era para que te lo firmase. A mí no me pasó nada nunca, pero había rumores de que pasaban cosas. Entonces, bueno, me refiero sobre todo a esas formas de violencia que, ves, pues yo en mi época, eso yo no lo supe a ciencia cierta, porque a mí es verdad que no me pasó, pero yo iba con cierto miedo, ¿no? Cuando tuve que ir a presentarle el libro, eso ya corría los rumores y iba con cierto miedo. Entonces tampoco entendía por qué tenía que hacerse así para aprobar una asignatura, sin más, porque ese método me parece que no era una forma de evaluarte. Y claro, los chicos de mi clase eran poquitos, pero me iban con esa sensación de miedo y sin embargo nosotras pues íbamos a ver qué pasaba. Entonces me refiero sobre todo a eso. Mira, otra pregunta que han hecho es la aportación desde la perspectiva del trauma y la teoría polivagal, ¿en qué momento lo incluyes en la intervención? Vale, no he querido entrar mucho porque como no sé si todo el mundo es psicólogo o psicóloga, por eso. Yo normalmente en la primera sesión que yo hago de terapia lo explico, ¿vale? Ya sea por violencia de género que están viviendo las mujeres o por una violencia sexual. Simplemente por una razón que me parece muy práctica y útil, y es que cuando llegan tienen ese sentimiento de culpa, de provocar ciertas cosas, de que no manejan sus pensamientos ni sus comportamientos. Entonces, cuando tú le explicas esto del cerebro, ¿no? Os he dicho, yo saco una foto del cerebro, una fotocopia, me gustaría tener uno real, pero es que es carísimo. Entonces, le saco la fotocopia, incluso se la llevan. Y cuando le explicas todo esto de cómo funciona tu cerebro, lo que hace, cómo la amígdala se pone en funcionamiento, entienden, ¿no? Y es como que, vale, ya no depende tanto de mí, yo tengo que hacer cosas para que mi cerebro funcione de otra manera, que es lo que yo les enseño, pero hay un mecanismo inconsciente y automático que lo hace y que no es responsabilidad mía. Entonces, se reduce muchísimo esa sensación de culpa, se sienten mucho más aliviadas y entienden que ya no es algo provocado solo por ellas. Entonces, yo lo suelo utilizar en la primera como mucho en la segunda, pero normalmente sí puedo y, bueno, también depende de la mujer y del contexto y de lo que haya que ver en ese momento, pero si puedo hacerlo en la primera. ¿Vale? Y la forma de regular, que es un poco la teoría polivagal, sobre todo si son mujeres que están muy ansiosas, que están muy inquietas, muy hiperactivadas y demás, yo les enseño una respiración que a mí me enseñaron y os la comparto porque yo se les enseño y me dicen, es una maravilla, le digo, es que vale para cualquier momento de tu vida, ¿no? Que es una respiración 4-8, que es tomar el aire en 4 tiempos y expirar en 8. Yo les dibujo un rectángulo donde les pongo aquí 4, aquí 8, 4 y 8, ¿no? Entonces la practicamos aquí un momentito y entonces sobre todo se la pongo y se la recomiendo para cuando estén nerviosas y les explico, mira, tu sistema está aquí, ¿no? Ese sistema simpático está muy activado, estás muy ansiosa. Vamos a intentar que llegue al sistema parasimpático y la respiración es el mecanismo para llegar ahí. Y tu cuerpo lo hace de manera natural, porque no es algo que tú le das a un botón y ya está, ¿no? O me tomo una pastilla, sino que la respiración facilita, porque tu cuerpo lo tiene aprendido, a que vayas a un estado donde estás más calmada y más tranquila. Entonces, desde ahí, tener estos pequeños tics, ¿no? de información les facilita mucho la recuperación, la verdad. De hecho, luego lo comparten. Es muy gracioso porque pues, le he explicado a mi hermana o a mi compañera tal para otro momento que sepan esto, ¿no? Entonces, yo si puedo, en la primera. Genial, muchas gracias. Y luego tenemos otra pregunta. Comentan cómo podemos hacer con estos adolescentes que tienen relaciones sexuales sin protección
porque a sus parejas no les gusta utilizar preservativo. A ver, eso es lo ideal. Eso es lo ideal sería que pudieran tener información, ¿no? Que pudieran tener un taller. Y yo cuando he tenido la suerte de poder dar un taller con gente joven, no tiene que ser, de hecho a mí me lo han dicho y me lo han verbalizado en muchas ocasiones, no necesitamos un taller donde solo nos expliquen los métodos anticonceptivos y las infecciones, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Y porque además los métodos anticonceptivos, bueno, pues es una charla como muy recurrente y que se da siempre. Lo que necesitamos es que nos expliquen ¿cómo tengo que tocar a una chica o un chico? ¿Cómo tengo que hacer para saber si le está gustando o no le está gustando? Esto, que es lo que necesitan saber y que nadie les cuenta, es lo que hace que tengan relaciones más sanas. Cuando tú les explicas esto, lo que te estás trabajando es, tú te tienes que querer, tú tienes que respetar tu cuerpo, tienes que respetar tus deseos, tus creencias y tus pensamientos, ¿vale? Porque la sexualidad está totalmente unida con todo lo que somos y con nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Entonces, si yo me percibo mal y mi autoestima solo está validada cuando otra persona me da valor o me hace caso o me mira, entonces no estoy siendo yo y estoy poniendo el control en otra persona y no en mí. Entonces, este trabajo es lo que favorece que en muchas ocasiones cuando un chico quiere tener una relación sexual sin preservativo, si esta información la ha recibido, tendrá que respetar que la chica no quiera. Y la chica tiene que aprender que eso es algo que puede ser peligroso para ella y que el hecho de que le diga que no y él la deje de querer o no quiera volver a tener contacto con ella, no significa que eso sea una persona buena para ella ni que sea fundamental en su vida, sino que es una persona que no está teniendo en cuenta lo que ella necesita ni está teniendo en cuenta sus necesidades ni sus criterios y creencias. Entonces, esto es muy complejo, esto no pasa solo por dar una charla, es una educación que tiene que existir, no solo es decirle, tienes que tener relaciones siempre con preservativo, claro que hay que decírselo, ¿vale? Pero tienen que saber por qué y todo eso está por debajo, ¿no? Que es cuando acceden a estas prácticas muchas veces es porque si no lo hago, este chico me deja de querer o me deja de hacer caso o a ver cómo le explico yo a mis colegas que no he tenido relaciones porque es que quería sin preservativo, ¿no? Es ese afán de gustar, de agradar, de tener un reconocimiento, es lo que está por debajo y es donde tenemos que trabajar con las chicas principalmente y con los chicos en educarles de que esto no es una práctica que les dé más valor como hombres, ni que es mejor la práctica por no tener el uso del preservativo. Pero claro, eso requiere mucho trabajo, requiere hablar con la gente joven muchísimo y cuando les das estos espacios te demuestran y te manifiestan que esto es lo que necesitan y no tanto solo saber que hay una enfermedad o que me puedo quedar embarazada porque esa información ya se la han dado en un taller y no tiene que ser algo continuado en el tiempo. No sé si más o menos te explicaba, pero es que es muy complejo. Para mí la Claro. base es trabajar sobre todo la sexualidad desde la complejidad de la sexualidad desde el conjunto de lo que es la sexualidad, que no es solo el sexo como se interpreta, ¿no? De tener una relación sexual, sino la sexualidad es tu autoestima, el autoconcepto que tienes de ti, cómo te percibes en tu cuerpo, tus deseos, tus fantasías, cómo buscas tu placer. Todo está relacionado con la sexualidad, porque somos animales sexuados seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, tenemos que aprender a vivenciar esa sexualidad en función de nuestra etapa y en la gente joven, bueno, pues lo interpreta como una forma de que me quieran más y no me dejen. Mira, otra pregunta. Cuando se produce violencia sexual en una pareja de dos hombres o dos mujeres, ¿la respuesta también es la que nos has contado? Claro, es una violencia sexual igual, independientemente de quién la ejerza. Si veis como al principio, la OMS lo recoge como independientemente de la relación que tenga con la víctima, da igual. Eh, Luego ya, me imagino, yo todos los protocolos de todas las comunidades no los controlo, pero por ejemplo, el protocolo sanitario tiene que ser, para mí tendría que ser el mismo, independientemente de que tu pareja sea un hombre o una mujer, se ha ejercido esa violencia sexual, principalmente porque yo no la quería y ha hecho algo sobre mí que yo no quiero, es violencia sexual. Entonces, debería actuarse de la misma manera. Mira, tenemos otra en el chat que dice, ¿cómo se debe proceder en el caso de que una mujer empiece a recordar y tener sensaciones sobre una agresión sexual en la infancia? Vale, pues eso es lo que yo más trabajo. Como os he dicho, mira, ahora tenemos un caso de dos primas.
cuando... Esto, imaginaros, os voy a poner este caso, ¿no? Estas son dos primas que lo han tenido en silencio, las dos lo estaban viviendo a la vez, se sacan un año de diferencia cuando eran adolescentes, nunca se lo habían contado y un día de borrachera, literalmente, una empieza a contar y descubre que la otra había pasado lo mismo y entonces sale a la luz, esto sale en la familia y demás, ¿no? Estamos ahora con todo el lío. Cuando todo esto sale y lo tienen que contar es un momento muy difícil para ellas y muy difícil tanto para la familia como para las personas que lo escuchamos, ¿vale? Porque es súper desagradable. De hecho, yo me fui con un dolor de estómago de escuchar lo que escuché, horroroso. Y tenemos que darle sobre todo mucho tiempo, ¿vale? En esto es lo que os he comentado. No hay un límite de tiempo. En estos temas no puedes decir yo solo tengo media hora para escucharte y me tienes que contar todo en media hora. Yo las atendí, las escuché, por la tarde volvieron, estuvimos con la abogada, estuvimos como 2 horas largas pues ayudándolas a crear un relato, porque como os decía, muchas veces esos recuerdos están muy bloqueados, están parcelados, no se acuerdan bien de las fechas, no se acuerdan bien de dónde fue y todo eso es necesario para ponerlo en una denuncia si quieres denunciar. Entonces, como eso ya ha pasado hace tiempo, da igual que se ponga la denuncia una semana antes que una semana después. Lo importante es que cuando se vaya a poner la denuncia, esas mujeres estén convencidas de lo que quieren hacer, sepan la información que tienen que tener de cómo va a ser todo y cómo va a ir todos los pasos y qué va a ir pasando, que yo me voy a sentir acompañada por alguien que sabe lo que yo estoy viviendo y que me va a ayudar en todo lo que yo necesite y facilitarle en ese tiempo que le damos de margen hasta que ponga la denuncia, que tenga tiempo para recordar. De hecho, nosotras lo que le hemos propuesto es que lo escriban, los recuerdos que tengan, los escriban para crear como una coherencia en el relato. Porque si no, poner una denuncia diciendo, como ellas nos decían al principio, sí, porque me cogía, me sentaba encima, me hacía cosquillas, me tocaba una teta, tal, ¿vale? No, hay que saber qué era lo que él decía, el abuelo, en este caso que era el abuelo, qué me decía, cómo me lo hacía, qué me tocaba, cómo me sentía yo, si en algún momento lo conté a alguien, ¿vale? Todo eso y los síntomas que yo fui teniendo. Porque, por ejemplo, una de ellas recordó que hubo una época donde no comía y no la llevaron al médico. No comía, evidentemente no comía por lo que estaba pasando y era una forma de manifestar, siendo adolescente, que algo me pasaba y que nadie me estaba haciendo caso, pero no lo hicieron, ¿vale? Entonces, todo eso se tiene que manifestar en la denuncia. Entonces, darle ese tiempo cuando ya ha sido en la infancia y tú la vas a poner siendo ya joven o adulta en este caso, no pasa nada, vamos a esperar, pero vamos a darle ese tiempo para que sean conscientes de todo lo que me voy a enfrentar, de que pueda crear ese relato y tenga toda la información y esté realmente convencida de lo que voy a hacer y de lo que va a suponer, ¿vale? Independientemente del resultado. Porque por ejemplo, el abuelo es una persona ya mayor, entonces, bueno, probablemente no pase mucha cosa, ¿no? Pero ellas quieren hacerlo porque quieren que esto se sepa, ¿no? Y porque ellas consideran que se van a sentir mucho mejor haciéndolo saber. Entonces, sobre todo espacios, ¿vale? Lo más importante es espacio y que haya una persona que sepa de esto, que tienes que estar especializada en este tema para saber cómo se sienten, lo que viven, lo que piensan, ¿vale? Y adelantarte a todo eso. Pues mira, aprovechando ya por último la última pregunta, Emma Gallego nos comenta que si los servicios de atención a la mujer, como el DEMA o el SAM, serían en los recursos especializados en el caso de derivar los casos de abusos o de agresión sexual en la infancia, si lo sabes. No lo sé, es que, claro, en cada sector yo diría... Claro, yo no lo sé. Mirar, yo trabajo en Salamanca, si no trabajo en Madrid. Yo tengo un programa dos programas de la Federación y trabajo en Salamanca. Entonces, en Salamanca estamos como 2 entidades más especializadas en este tema. Pero es cierto que, por ejemplo, cuando llegan a mí de INCA, que es una entidad con la que nosotras trabajamos mucho, cuando llegan mujeres de protección internacional y reciben casos de este tipo, me las derivan a mí directamente, ¿vale? Entonces,
El primer contacto yo siempre recomiendo que haya una mínima formación especializada porque al final nunca sabes dónde vas a encontrar un caso de este tipo. Entonces sí que es necesario que tengamos un poquito de conocimiento de todo esto y luego ya en función de dónde estéis, me imagino que habrá algún recurso especializado en este área. Algo con lo que yo estoy totalmente en contra siempre y que me parece que no se puede permitir es que haya listas de espera. Yo sé que es difícil, ¿vale? Pero cuando una mujer se decide a dar el paso de, mira, es que esto me ha pasado y quiero contarlo, y le decimos, tienes que esperar 2 meses o 3 meses, cuando volvamos a llamarla, probablemente a lo mejor ya o no le apetece o se le ha olvidado y dice, ya paso del tema, ¿no? Entonces, cuando estas mujeres deciden dar el paso de contar algo tan grave y tan difícil como esto, tenemos que intentar que la atención sea inmediata. Yo sé que es complicado, pero es lo recomendable y tenemos que hacer todo lo posible para que sea inmediato. Entonces, al recurso más inmediato que os pueda atender es al que tenéis que derivar y que sepáis que, bueno, que funcionan bien y que están especializadas en este tema. Lo ideal también es que haya un servicio de asesoramiento jurídico. O sea, si tenéis un equipo o estas entidades tienen un equipo multidisciplinar donde hay psicóloga, trabajadora social y abogado, abogada, pues es fantástico, porque todo queda en el mismo área, en la misma entidad y, claro, facilita mucho las cosas. Pero Fenomenal. bueno, entiendo que en cada comunidad y en cada provincia es totalmente diferente. Vale. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Jessica, por tu tiempo y nos ha encantado la exposición y al Nada, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y nada, esperamos contar con todos vosotros en los sucesivos webinars. Muchísimas pues gracias. nada, muchísimas gracias a vosotras y bueno, espero que sirva y si necesitáis algo, queréis alguna información, pues yo en la medida de mis conocimientos y lo poquito que sé, yo estoy encantada de compartirlo. Así que mil gracias por escucharme y por estar aquí. Gracias.